Saludos queridos amigos del Último del Día. Soy Jorge Cao y hoy voy a estar con ustedes. El pretexto son los 50 años de vida profesional y la proyección del futuro. Pero lo fundamental es encontrarme de tú a tú con la gente. Por eso pues hago entrevistas, las que sean. El asunto es que la gente se entere de qué estamos haciendo. Hay un punto bonito acá que muchos amigos cubanos de ustedes me hablaron maravillas. Qué bueno, sí. Yo soy como el abuelo de casi todos, ¿no? Por ejemplo, Jacqueline Arenal, para ponerte un ejemplo, estábamos haciendo una obra, ella era una bebé y nos la íbamos pasando unos a otros, etcétera. Y de pronto llegó el momento de la entrada mía, todo el mundo estaba en escena, yo no tenía dónde soltar la niña, la metí en una bolsa y entré al escenario con la niña. Entonces yo siempre le digo, tú debutaste conmigo. Ya que estuvo con nosotros, ya que beso para ti, maestro, abajo, aquí. Señoras y señores, damas y caballeros, infantes y adolescentes, les agradecemos de antemano por acompañarnos en todo este recorrido del Último del Día. Hoy un capítulo más, gracias a todo este equipo de trabajo que está detrás del lente, gente joven, y gracias de mi parte para ustedes. Señores, hoy tenemos un invitado, viene de otro país, pero ya es de aquí. Una persona, como dicen algunos, de mucha sabiduría, que siempre tiene la palabra correcta para el momento correcto, siempre tiene enseñanzas que regalarnos. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, y el que no aplauda le va a caer la mamá, y es en serio esta vez, a Jorge Cao. Gracias, Ahora sí, Mario. maestro. Gusto de saludarte. Lo mismo, papá, bienvenido. Muchas gracias. Ay, qué Oye, rico. pero este turno me parece que voy a ser Ricardo III. Eso siempre pensamos aquí. Oiga, esa historia de Ricardo III es buena, ¿no? Además que me vi un documental que hizo Al Pacino. Ajá. Y muestra como toda esa inmovilidad que tenía Ricardo III y cómo logra llevarlo. Muestran la lectura de la mesa, donde empiezan como cada uno a involucrarse en el tema, y todo el mundo terminó, Al Pacino leía y terminaba torcido, terminaba como inmóvil. No hay manera de hacer Ricardo si no te tuerces. Te tuerces. Pero te tuerces internamente, ¿no? Jorge, qué placer tenerte con nosotros. Igualmente, rico levantarse y estar en este espacio tan hermoso. ¿Que vas a hacer algo aquí ahorita, me dijiste? Sí, en el mes de agosto voy a estar con la Sinfónica de Bogotá. Sí, La Sinfónica tiene unos planes bien atractivos para el espectador. sí. Y voy a estar en un fragmento de un concierto donde se explica qué cosa es la Sinfónica, cómo es la orquesta y cómo hay un diálogo, igual que en el teatro y en la actuación. Claro. Tienen los instrumentos musicales. Me parece bien chévere, es muy comunicativo, es didáctico, Sí. evidentemente, pero no es didactísimo, sino que es jocoso, es divertido y te permite hacer un acercamiento a lo que es la Sinfónica. Y me gusta porque lo decías ahorita, se palpa más el público, tiene algo que Sí, le porque permite. fíjate, es un teatro muy grande, pero tienes al público muy cerca, Sí. y eso es bien agradable. Yo no he actuado nunca en este teatro, me falta este teatro en la ciudad, así que este año me doy el Lo gusto. vencemos. Sí, este año se vence. Ahorita que decías instrumentos musicales, en lo que uno indaga sobre ti, en lo que uno interpela sobre ti, siempre se dice Jorge Cao es música. ¿Por qué? Cuéntame eso. No sé, debe ser porque yo soy Caribe y el Caribe es música, eso no te quepa la menor duda. No, la música ha estado íntimamente ligado a mí desde antes de nacer. Mi madre era una mujer maravillosa con una voz extraordinaria. Sí. No fue nunca una profesional, pero en mi casa siempre se escuchó cantar a mi madre. ¿Qué tipo de música? Y toda la gran cancionística de su época, ¿no? En Cuba, que tiene que ver con todo el mundo de la cancionística, que está ligadísimo inclusive con la ópera italiana y todo ese cuento. Pero sí, era muy fluido oír todas esas grandes composiciones. Mariposa de lindos colores, que te despertara una vocecita allá en la cocina mientras te preparaba el desayuno. Esas son cosas muy especiales. Y tuve un tío que fue trovador, además de bohemio y loco.
Y esto le hacía la segunda voz al grandioso Sindo Garay. Y esa gente en mi niñez se reunía en la casa de mi abuela Ana, que era frente al mar. Se abrían los portones, la gente se sentaba ahí con sus cajas de cerveza, las guitarras y descargaban. Yo era un niño hiperkinético que corría y andaba. Y nadie se pensaba que yo en ese correr me había aprendido Longina. Y me Iba había robando aprendido todo, claro. Todo, quedaba en el disco duro. Sí. Y cuando llegó el momento, pues yo empecé a cantar todo aquello. Y debuté en el teatro a los 8 años cantando. Fue lo primero que hice. Y lo que la gente habla del sentido de la musicalidad, yo después de estudiar actuación y pasar los años, etcétera, estuve en el Music Hall de Cuba y allí había que cantar, bailar, actuar, etcétera, etcétera. O sea que la música siempre estuvo muy vinculada. Y en mi época de estudiante en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana, en la década de los 60, 61, 62, 63, pues para poderme pagar los estudios, pues trabajaba en los nightclubs de La Habana, entonces cantaba. Claro. Entonces la música siempre está muy ligada a mí. Después cuando ya yo defino que el tema no era ni el music hall ni la canción, sino que tenía que acabar de desarrollar al actor dramático, yo me doy cuenta que a la hora de empezar a hacer análisis dramático y de comenzar a hacer la estructuración de lo que va a ser un futuro personaje, la música sigue influyendo. Claro. Si tú me ves en las mañanas, por ejemplo, yo tengo un plan de grabación, digamos, en la televisión X y yo sé que tales y más cuales escenas son priorizadas para mí en su estudio. La música que va en el carro tiene que ver con atmósferas que... Lo que te lleve cuando llegues. Que me va induciendo, claro, y me va permitiendo tener percepciones como para poder entrar en el mundo que necesito entrar. En ese sentido es la música alrededor mío. Y podríamos seguir hablando. Sí, claro, porque estudié canto y estudié, que soy un poco de guitarra, etc. No soy un músico de atril, ni mucho menos, pero soy un músico de corazón. ¿De arteria? Totalmente. Claro. Me puse a leer la historia de Caibarien. Ajá. Y me gustó mucho que usualmente, sobre todo en Colombia, algunos nombres es de fusiones, vienen de fusiones, y Caibarien viene de Cayo Barien, ¿no? Me gustó también que cuando busqué en el mapa, está en todo el centro de Cuba, donde tú naciste. En la costa norte, o sea, en la provincia central, sí, de Cuba, es el segundo puerto de la costa norte de Cuba. Me gustó, ¿sabes? Porque se ve, uno lo ve como si fuera en un mapa satelital y solamente se ve azul. Y esa vaina me encanta. Es totalmente azul. Me encanta. Es luminoso que estas luces no funcionarían allí para nada. Está hecho en serio, está hecho en tierra muy caliza. Sí. Las calles son muy anchas, todas dan al mar. Entonces la luminosidad es tremenda. La gente gesticula gigantesco, sí, y todo el mundo habla muy alto. Sí. O sea, tú estás sentado como en Barranquilla, sí, del Caribe, ¿no? En sillones, sí, porque allá hay balances, ¿no? Y hay balance. Y entonces tú no tienes teléfono en tu casa, tienes tu vecino y tú le has dado ese teléfono del vecino a todos tus amigos para que te llamen allá. Y el vecino está sentado en la acera de enfrente, sentado también en su balance, y suena el teléfono, se para, oye, es que no sale de la acera de su casa, oye, Jorge, te llaman. Te dice, oye, Jorge, te están llamando, apúrate. Entonces, claro, eso te permite todo un mundo gestual claro, y la voz, la gente habla muy alto y gesticula mucho. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Eso queda, me gustó también, queda en Villa Blanca. Eso fue lo que estuve indagando. Se le llama la Villa Blanca de Caibarien. De Caibarien. O el pueblo de los cangrejos. Sí. Ya no hay cangrejos. Ya no. En mi época de infancia había una época, sí, de desove gigantesca y tú podías ir a la costa, o sea, de la casa de mi abuela, que el mar estaba ahí, sí, nosotros íbamos los niños a recoger cangrejitos en una latica, era un juego. Entonces tú veías cómo todos los cangrejos se iban al amanecer para el mar y cómo al anochecer venían para la tierra a hacer sus cuevas. Era maravilloso, pero no era uno, eran miles de cangrejos. Sí. El que le tuviera miedo no podía caminar por ahí, porque además sí pueden morder. Sí, es muy hermoso ese lugar. Andresito, venga, regalémosle agua a Jorge. Oye, sí, gracias. Esta charla va para largo y se necesita... Y no es que ando con un poco de asma y estoy como con tos, así que si toso, no se preocupen, no me voy a ahogar. No va a pasar nada.
Aquí estamos pendientes. La firma también, de una. Salgamos de eso, Andresito. ¿Qué firma? Jorge, regálame tu firma en ese papel, por favor, para un regalo que queremos darte. Ah, qué bueno, pero menos mal, yo pensé que le querían la firma para que le dieran la cuenta del banco. No hay nada ahí. Lo no hay nada, pensamos, se la pierde lo todo. pensamos, pero después supimos que no había nada, entonces no hay problema. Con eso y 20 centavos te subes en el Transmilenio. Vamos. El humor caribe. Ahora que empezaste hablando, tú empezaste a contarme todo el tema de esos tiempos memorables de tu infancia, el tema de la música, el tema de irte robando todo lo que ibas escuchando y nadie se daba cuenta, el tema de los cangrejos. ¿Cómo era? Yo sé que esta pregunta la quisieran hacer muchas personas y la idea es hacer ese puente. Y te lo habrán preguntado miles de veces, pero yo no puedo dejar de hacerlo. ¿Cómo era la Cuba de esos tiempos? Aparte de que había cangrejos. Sí, no. Mi pueblo era un pueblo muy burgués. Era un pueblo, por ejemplo, en la misa de la Iglesia Católica de esa época, la misa de 10 de la mañana, Sí. era un desfile de moda. Yo no sé si creían realmente en Dios o en Cristo, pero en Dior y en Versace, sí. O sea, la señora con ese calor del Caribe podía ir con guantes y sombrero. Eso que tú ves en la revista Hola, Sí, claro. de cómo está allí se vestían así, la altísima Sí. burguesía cubana. Había muchas fábricas, había un puerto muy estable con comunicación directa a Estados Unidos constantemente, porque es uno de los puntos más cercanos a Estados Unidos de la isla. Y eso impulsó además muchísimo la cultura de esa región. ¿Okay? Tuvo una banda municipal maravillosa, había orquestas jazz band 4 o 5 en un pueblo de unos 40.000 habitantes. Ahí todo venía en progreso, ¿no? Todo venía así, había orquestas de cuerda, había Romagnach y se me han olvidado los grandes pintores de esa zona que después generaron muchas otras cosas, pero Romagnach sí creó la gran escuela de la pintura cubana. Salones de exposición, o sea, había una atmósfera cultural gigantesca en toda esa, o sea, yo nací en el año 45, pues te estoy hablando del 45, pues no tengo mucha conciencia de lo que puede pasar, nada más que, Sí, claro. que se acabó la Guerra Mundial, la segunda, pero ya en los 50 yo fui parte de todo eso, agrupaciones teatrales, existían cosas, existían teatros, cine, había 3 cines que se estrenaban y los cines eran de mi familia. Entonces, un estreno que se producía en Estados Unidos hoy, una semana más tarde, se estrenaba en el América o en el Cervantes de Caibarí. Entonces, toda esa atmósfera cultural, yo desde muy niño, como de los cines de mi familia, pues yo entraba gratis al cine. Claro. Entonces yo cuando me pongo a hablar de cine... ¿Cuál fue la gente primera dice, película pero, que viste? ¿La primera que vi? Sí. Eso sí, yo no me acuerdo. Ahí Eso está. no. Te cogí mal parqueado. Es probable que haya sido algo de Chaplin, Sí. pero no tengo conciencia, no puede haber sido ni Tiempos Modernos, nada de lo largo, sino de las obras pequeñísimas de Chaplin. Creo que eso fue unas primeras impresiones que tengo del cine. Había además cosas en la época de Chicharito y Sopeira, eran unos comediantes cubanos que hacían cortos y se veía Superman, Tarzán, etcétera. Mi personaje, yo me levantaba hoy con Tarzán en la cabeza y era Tarzán todo el día y por la tarde podía ser Superman o cualquiera de los grandes héroes, pero no es que, no, es que yo lo hacía. Yo recuerdo que en el patio de esa casa de mis padres